Que en Colombia uno encuentra hombres que son muy buenos para lo que nosotros llamamos endulzar el oído, pero ya para la hora de hacerse responsables de ciertas situaciones, ahí ya no están. Entonces creo que ese es un común denominador en cuanto a cuando las mujeres dicen, bueno, quiero un extranjero. Y en la noche de hoy me encuentro con Yusiba. Yusiba es una de las chicas que nos acompaña en el Tour de Cartagena en la primera noche de hoy. Gracias, Yusiba, por acompañarnos. ¿Cómo estás? De nada, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por asistir. Y para las personas que se preguntan cuál es el ID de Yusiba, es el 171359. Bueno, Yusiba, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Gracias. Bueno, soy estudiante de comercio exterior, voy por el segundo módulo, tengo 26 años, tengo un bebé y pues soy literal ahora independiente, vivo acá en Cartagena de momento, pero normalmente también vivo en Barranquilla con mi familia. Ay, qué bien, Yusiba. Y cuéntanos un poquito porque me mencionas el tema de comercio exterior. Me imagino que en esa carrera ven un poco de otras culturas, me imagino también que tienen que aprender un poco de inglés. Claro. ¿Estás en ese proceso de aprender otro idioma? Sí, de hecho tengo conocimiento un poco en inglés y también en hebreo. Entonces la idea es estudiar más adelante también idiomas y relacionarlo con la carrera que estoy estudiando. Ay, qué chévere, eso sí es nuevo para mí, que estés estudiando también hebreo. Sí, ¿Y por qué te llama la atención el hebreo? Pues en realidad no lo estoy estudiando, ya lo sé. De hecho, bueno, porque tuve un exnovio de la ciudad del país de Israel. En realidad duramos 2 años juntos y pues tuve la oportunidad de aprenderlo. Ah, bueno, sí, entonces claro. Eres de las que, bueno, si estoy con una persona... aprendo su idioma, claro, pues un poquito más de su cultura, obvio. No tienes ningún problema con eso. Para nada, al contrario, de hecho me parece muy divertido poder aprender otro idioma, relacionarme con otras culturas, me encanta. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo conociste, cómo llegaste a AFA a través de nosotros? ¿Cómo llegaste? De hecho, estaba saliendo de compra de una tienda muy cercana acá que se llama Ela y había una chica muy parecida a ti con los ojos azules, recuerdo de acá de la agencia. Ok, y ya sé quién, María. Sí, María, y me abordó y me dijo como, ¿quieres pertenecer a nuestra agencia? Y yo le dije, me encantaría porque en realidad busco como... Me gustan mucho las personas de otra cultura, me encanta relacionarme con la gente de afuera, entonces me pareció increíble y le dije, bueno, ¿por qué no? Claro. Y bueno, ¿y por qué te estás dando la oportunidad de venir? Porque veo que ya pues habías tenido tiempo pues también en la agencia inscrita, retomaste actualmente en la agencia. Sí. ¿Y por qué decidiste venir al evento? ¿Por qué decidiste darte esta oportunidad nuevamente? Bueno, en realidad siempre había tenido muchas invitaciones al evento y había confirmado la asistencia y no había podido tener la oportunidad de asistir y hoy dije, bueno, es el momento, tenía la disponibilidad y quise hacerlo. Yusiba, ¿y has tenido la oportunidad de viajar fuera del país? ¿Qué países conoces? Sí, de hecho, hace 4 años estuve en Europa, conozco París, España, Ámsterdam y Panamá también. Ay, no, muy chévere. Sí. Ya has tenido la oportunidad de conocer también bastante. Yusiba, bueno, vamos a hacer una pequeña actividad. La idea es que vamos a sacar 3 papelitos al azar y tú nos vas a decir, nos vas más bien a responder cada uno de los papelitos. Van a ser solamente 3, entonces a la suerte del que te toque. Ok. Dice, ¿participa algún deporte? ¿Cuál te gustaría aprender? Ok, en la escuela, cuando estaba en el bachillerato, tuve la oportunidad de pertenecer al equipo de voleibol y ganamos un campeonato. Entonces me gusta mucho el voleibol. También estuve en fútbol como a los 15 años, pero entre el voleibol y el fútbol me gusta más el voleibol. Sí. Y aparte, bueno, en la costa yo digo que el voleibol, sobre todo he visto en Barranquilla. Sí, allá. El voleibol es todo un tema. Sí, de hecho estudié en uno de los mejores colegios públicos de Barranquilla y tenían un buen equipo de voleibol y pertenecíamos al equipo nacional de la ciudad de voleibol. Okay. De Barranquilla. Qué bien, me alegra mucho. Un caballero te invita a pasear, ¿te gustaría más la montaña o la playa? La playa, sin duda, amo el sol, el mar, me encanta nadar, chapucear, soy un pescadito, pues. Ay, qué chévere. Pero, por ejemplo, ¿estarías abierta si el día de mañana, digamos, surgiera la oportunidad de irte a otro país y, digamos, ese país no fuera la costa, la playa, tendría montañas? Me encanta también la naturaleza. Sí, claro, me encanta mucho la naturaleza, todo lo que tenga que ver, sea playa, montaña, verde, todo lo que sea así me encanta. Bueno, súper bien, ya saben, gracias, chicos, que no hay ningún problema con Yusiba respecto a dónde vivir. ¿Cuál es la cualidad que más te identifica?
Bueno, de cualidades, Dios mío, tantas, pero no sé, yo soy muy, ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra, emprendedora, no sé si me entiendes, o sea, soy una persona que innova todo el tiempo, no me quedo como en mi zona de confort, siempre me gusta saber más, indagar más, soy muy curiosa, entonces creo que esta sería la cualidad Una más que te representa. Sí. Bueno, Yusiba, y cuéntanos un poquito también de ese hombre que tú estás buscando, porque bueno, ya hemos conocido un poco de ti, pero qué es eso que tú quieres encontrar aquí con nosotros? Ok, bueno, en realidad yo estoy en busca del amor en sí. Hay muchos pretendientes, muchos hombres, muchas oportunidades, pero pues que a ti te llene como tal, o sea, una persona que sea entregada, que sea hogareña, que sea familiar, que te apoye, que quiera seguir adelante contigo, con tus proyectos, y igualmente tú también, con su familia, con todo, o sea, que sea para mí un hombre de hogar, como se dice, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo más busco, como respaldo, apoyo, ¿sí me entiendes? Esa seguridad que te da un hombre, porque uno como mujer ya tiene su seguridad propia, obviamente, pero pues no está de más siempre tener a alguien con quien construir un futuro. Y aparte siento que muchas veces las mujeres colombianas, sobre todo, buscamos en el caballero que va a estar con nosotros un respaldo de estar en las buenas, en las malas, una persona que va a estar ahí para no solamente apoyarnos, sino también impulsarnos a sacar la mejor versión de nosotras mismas. Así es, y sobre todo que acá, por ejemplo, en los países latinos hay mucho machismo, entonces vemos que de pronto las personas extranjeras son un poco más abiertas hacia ese tema, son más liberales, de pronto dejan a la mujer crecer un poco más de las oportunidades que se dan acá en Latinoamérica. Y bueno, hablas de eso, de que ya has tenido la oportunidad de conocer un poco de, digamos, de otras culturas. ¿Cuál dirías que es una de las grandes cualidades y por lo que tú estás buscando un hombre de otro? Ok, principalmente para mí el nivel de responsabilidad que tiene un hombre extranjero, ¿sí me entiendes? Porque pues yo he tenido la oportunidad de compartir obviamente con muchos latinos y a veces son muy irresponsables, sobre todo en el nivel familiar. Entonces un estadounidense o una persona del extranjero siempre es, no sé, siento que está criado como con otras bases a nivel del hogar, de la crianza, ¿sabes? De crecer como con el amor, con el respeto y con el apoyo hacia sus hijos, la responsabilidad ante todo de ellos, ¿sí me entiendes? De estar en la vida de ellos en todo momento. Entonces me gustaría como poder tener una persona así. No, y es verdad lo que tú dices, muchas veces aquí en Colombia uno encuentra hombres que son muy buenos para lo que nosotros llamamos endulzar el oído, pero ya para la hora de hacerse responsables de ciertas situaciones, ahí ya no están. Entonces creo que ese es un común denominador en cuanto a cuando las mujeres dicen, bueno, quiero un extranjero, porque son hombres más comprometidos al hogar y más comprometidos a una relación. Totalmente, me parece que opino lo mismo que tú. Bueno, Yusiba, mil gracias por acompañarnos la noche de hoy. Muchas gracias también por regresar acá a la agencia matrimonial AFA y espero puedas conocer un gran caballero. Vale, muchísimas gracias. Estoy también en busca del amor. Cualquiera que esté interesado en mí, aquí estoy. Claro que sí. Gracias por la invitación. Are you a single man looking for love? Expand your horizons. Interested? Learn more at ColombianWoman.com.